Mano de Dios, Ministerio CBNC, Iglesia Río Blanco. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, dice 4. Amén. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga tus alrededores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces dice la palabra de Dios, cuando estamos allá, es una historia que Dios nos pone en Segunda de Reyes. Y dice la palabra de Dios que había una mujer que era viuda. Pero antes de entrar al trasfondo, ustedes recibieron por ahí una invitación que decía renunciando a las maldiciones financieras. Entonces hay mucha gente que está atada financieramente, hay mucha gente que no entiende por qué los problemas, por qué no dejan de llegar acreedores, no dejan de llegar deudas, no dejan de llegar cosas que nos traen un tiempo a lo mejor de incertidumbre, de desconsuelo, de ansiedad, porque ¿por qué no? Una deuda siempre va a traer ansiedad. Pero antes que vamos a regresarnos desde el principio de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Adán desobedece a Dios, Dios en ese momento le dice a él, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar la tierra. Para que ahora tú comas, para que tengas la bendición, vas a tener que trabajar la tierra. Ya no iba a ser todo que llegara nada más y que cortara la fruta de él y que tuviera todo. Ahora tenía que trabajar por esa bendición. Ahora tenía, dice la palabra que le dijo, con sudor vas a tener que trabajar esa tierra para que puedas comer. Y entonces a cada uno le dio la encomienda que iba a tener por la desobediencia. Y vemos que a partir de ahí, todo lo que nosotros íbamos a generar iba a tener determinado trabajo. Pero dice la palabra de Dios, más adelante nosotros podemos ver ¿qué trae como consecuencia la desobediencia? ¿Y por qué estamos sacando desde el principio? Porque yo cuando empecé a estudiar este tema, les decía a mi mamá, ¿sabes qué? Ayúdame porque tenemos que encontrar cómo llegar ahí. ¿Cómo viene un tiempo a lo mejor de trabajo en el que viene? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y nunca termina de llegar la bendición como la espera. Hay gente que está todo el día de 8 a 8, a lo mejor en un almacén, a lo mejor en un negocio, a lo mejor en lo que esté, tratando de subsistir con la vida y nunca termina. Y la palabra de Dios también dice, no codicies lo de los ricos, no codicies lo que tienen los impíos. Porque a lo mejor vemos cómo el impío empieza a prosperar y no tiene un momento en el que deje y se compra un carro y se compra otro y se compra una propiedad y se compra otro y nosotros le decimos, Señor, ¿y yo cuánto? Y a lo mejor hasta con nuestros vecinos nosotros ven que viene un acreedor y viene otro acreedor y viene otro acreedor y empieza a afectar un poco nuestro testimonio, ¿no? Pero Dios hoy quiere demostrarte cuál es la clave para que nosotros podamos tener esa bendición de lo alto. Cuando tú recibiste esto, tuvieron un versículo que decía, tú no vas a pedir prestado, te he dado aún por herencia. Has tenido por herencia las naciones y yo no vas a tener que tener, aquí te van a venir las naciones a pedir prestado, porque es una promesa que Dios nos da como hijos de Dios. Pero dice entonces, en el texto que nosotros leímos, dice que había una mujer que era de los hijos de los profetas, dice, era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Sí? Quiere decir que era una mujer de un hombre que tenía entendimiento, era una mujer de un hombre que tenía conocimiento de Dios, que era una mujer que dice que era un hombre hasta cierta manera, pues era sabio, porque estuvimos ahí por ahí estudiando y decíamos que era un hombre que tenía temor a Dios, y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Entonces si nosotros somos personas sabias, vamos a tomar decisiones sabias. Porque a veces la tentación puede ser muy grande, a veces la oferta puede ser muy
muy grande. A veces te pueden decir, es que es la última, las mercadotecnias sacan por ahí al final de año un tiempo, que a lo mejor no podemos decir marcas porque estamos al aire, pero un tiempo donde toda la gente ve rebajas al por mayor. Y las personas tienen tarjetas de crédito y dicen, es el momento oportuno para ir a comprar, para ir a amueblar, para ir a hacer cosas nuevas, ¿sí? Y no vemos las consecuencias que va a tener, que a lo mejor el enemigo está haciendo una trampa para tus finanzas, que está haciendo, tratando de nosotros hemos orado, hemos ministrado a muchas almas que han venido acá y que nos han dicho, hermana, yo tengo una necesidad, que Dios conoce, y empezamos a hablar y que hay financieras, hay cosas que están saliendo en este momento, que te dan fácil todo, pero cuando llega la hora del pago viene una tortura mental. Y empiezan a acorralarlas y empiezan a buscarlas y empiezan a subirlas a redes sociales y empiezan, hay creo que hasta páginas, ¿no?, que dicen que están quemando a las personas que tienen algún adeudo o alguna cosa, y Dios no quiere que tú seas presa de eso. Dios quiere darte libertad. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, dice, llega delante del profeta, que su esposo había muerto, y le dice, tengo un problema, profeta. Acudió al lugar indicado. Había entendimiento en ella, porque pudo haber ido a cualquier otro lado, pudo haber a lo mejor con algún adivino, pudo haber con alguna otra persona, y no, ella acudió al lugar indicado. Cuando tú tengas una aflicción, tienes que llegar al lugar indicado, al lugar seguro. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y todas las iglesias que están abiertas es un refugio. Hay una torre fuerte que está ahí, que está esperando, y sea cual sea el problema, cuando tú no dimensiones tan grande, dice la palabra de Dios que si tienes fe con un granito de mostaza, tú vas a ver a la montaña y le vas a decir, muévete, y la montaña va a obedecer. No veamos a nuestro Dios un Dios pequeñito, porque nuestro Dios es grande. No hay deuda, no hay cosa, no hay necesidad que Dios no pueda satisfacer. Y cuando hay algo, cuando vienen los perseguidores, la Biblia decía, Dios, se juntaron contra mí mis enemigos, se juntaron los malignos para comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. El enemigo saca trampas, saca cosas que quieren atarte financieramente, que quieren robarte esa bendición. Y te dices que el hermano de juntos se compró una sala por ahí de muebles, ya saben cuáles, y está en oferta, y todo le dice, hermano, no te compró sala, no pensado, está en oferta. Y tus posibilidades ya no te lo dan, pero tú ambicionas, quieres lo que el otro tiene. Hay de aquel que ambiciona la bendición que le tocó a otro. Si a otro le tocó eso, si el otro tiene para poder tener una casa cómoda y para poder, y la tiene, a lo mejor la tuya tiene 2, 3 palitos, en ese momento es lo que Dios está haciendo, la voluntad de Él en tu vida. No ambiciones la bendición de otro, porque las personas que en el tiempo de Dios ambicionaron lo que otros tenían, les fue mal. Saúl era el ungido de Dios, Saúl era el que tenía ese toque que Dios dijo, vas a ser rey, fue ungido, pero ambicionó lo que tenía David, que era un pastor de ovejas. No ambiciones lo que Dios le ha dado a otros, porque tú no conoces la historia. Decía mi pastora, es bonito conocer la gloria, pero hay que conocer la historia. Cuando tú ves a alguien y dices, es que cómo llegó tan lejos, cómo subió tan lejos, hay una historia atrás de eso. Yo ayer venía con mi compañero, precisamente veníamos en pista, ¿verdad? Y le decía yo, Dios es el mejor patrón de todos. Nos llama, estamos ya así para renunciar de nuestro trabajo y para dedicarnos de lleno a la obra. Y le decía yo, y luego le dijo, Dios es el patrón más grande que mejor paga. La Biblia dice, no veré justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir a su tiempo, cuando estés preparado, cuando Dios sepa que eso no va a ser tu felicidad. Viene la añadidura de Dios. Si Dios te da un Corvette, tú vas a salir corriendo y vas a querer a lucirlo. Ni siquiera las calles de aquí están tan preparadas como eso. Tú vas a decir, yo me voy, no sé, al Distrito Federal, allá no está listo, a México, voy y lo luzco y me voy a algún lado, a Acapulco, donde hay puro carro de ese tipo. No estamos preparados y va a ser esa bendición la que te va a obstaculizar la comunión con Dios. Pero cuando Dios ve que tu corazón ya está programado y que dice, Señor, las cosas de la tierra son bonitas, son agradables, pero mi fe, toda mi visión está puesta en ti. Entonces Dios dice, ya está listo. Es como cuando nuestro hijo nos pide algo, nos pide algo y decimos, todavía no está listo. Llega el momento de la madurez y dice, ya creciste, ya estás listo, ya lo puedes tomar con responsabilidad. Y no es porque no hayamos tenido los medios, es que necesitábamos que llegara esta madurez. Y lo mismo es en el mundo espiritual.
Dios no te va a dar algo en lo que tú no estés preparado, porque te vas a olvidar de Él. Dios al pueblo de Israel le dio oro y le dijo, ¿sabes qué? Aquí está el oro, y mira, y salió de Egipto y salió bendecido por Dios. Pero cuando Moisés subió para que le pudieran dar las tablas, el pueblo de Israel dijo, tenemos oro, hagamos un becerro. Vaya, también me han hecho por ahí. Entonces Dios no te va a dar el oro para que hagas un becerro, porque es algo similar. Si tú tienes algo financiero, algo material, tú vas a empezar a buscar, a endiosarte con eso. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Dice, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Si algo material va a estar antes que Él, Dios no te lo va a dar. Cuando llegues al segundo nivel, entonces Dios dice, ya es el tiempo. Ya lo va a ocupar para bendición mía. Ya lo va a ocupar para que mi nombre sea glorificado, para que otros vean cómo bendigo a mis hijos. Dios no te quiere ver mal. Cuando Dios le dijo al chico rico, deja todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, Dios no quería que él se quedara pobre. Dios quería que dejara todo lo que tenía y que empezara de nuevo. Entonces Dios, cuando Él ve que tú estás ya en condiciones de decir, Señor, yo dejo todo y te sigo, Dios dice, es mi hijo, no tiene por qué andar así, lo voy a vestir. Y dice, cuando vino el hijo pródigo, ya había malgastado todo, y el padre le dijo, ven y hagamos fiesta y vamos a ponerle anillo y cambiarle las vestiduras, porque llegó mi hijo que se había ido. Dios quiere posicionar, pero tenemos que cumplir con los requisitos. Entonces esta mujer, que dice que era viuda, que era esposa de un hijo de profeta, ella llegó delante al lugar seguro con Elías y le dice, aquí estoy. Sí. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? Dice, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos por siervo. Y entonces cuando viene el acreedor, nosotros sabemos que hay un espíritu, dice la palabra de Dios, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Él viene a querer ganar terreno. Había una deuda con él y tenía que ser pagada. Hay un espíritu devorador que obra en nuestros padres y que obra en nuestros ancestros y que viene a quitar, a agarrar. Nosotros veíamos, inclusive decíamos, somos un país que trae una deuda desde generaciones anteriores. Que mis hijos van a tener que pagar lo que no pidieron, que pidieron a otros no vamos a entrar en política, pero es algo cierto. Ya nuestro país está, pero nosotros somos hijos de Dios y Dios nos cubre, Dios nos protege, Dios nos guarda, aún como la niña de sus ojos. Y a pesar de que el enemigo venga a demandar eso que ha sido suyo, Dios dice, no, esto ya es. Por eso tenemos que romper generaciones de deudas, hay familias que la mamá toda la vida estuvo endeudada y los hijos toda la vida están endeudados y los nietos siguen con esa generación de deudas. Y este hombre, a pesar de ser un hombre entendido, tenía un acreedor que dijo, vengo por lo que es mío, y vino por los hijos. Tenemos que aprender a renunciar lo que ni siquiera sabemos que existía, pactos que ni siquiera sabíamos que existían. Apenas hablábamos con una persona y ella nos decía, yo hice pacto con mi tierra. Cuando yo me muera, yo voy a seguir aquí, mi espíritu va a seguir aquí porque yo pacté con mi tierra. Qué importante es que nosotros digamos, Señor, esta tierra es tuya, yo soy tuyo. Y Dios es un Dios también de pactos. A Dios no se le olvida, cuando Él viene y pacta contigo, Dios va a cumplir ese pacto. Y la palabra de Dios dice, no es justo desamparado. Y ya les dije, ni la simiente que mendigue pan. Tus hijos van a ser benditos porque a través de ti va a llegar esa bendición. Pero tenemos que declarar esa bendición. Aprender a romper esas cadenas que han estado con nosotros. Aprender a tener ese autocontrol. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder llegar y decir no. Y aunque sea muy tentadora la oferta y aunque parezca que es la última oferta del mundo, decir no. Cuando nosotros vamos a un centro comercial y nos dicen, ay, ya una tarjeta y yo, pues camina más rápido. No, porque no nos vemos esclavos. La bendición que Dios ha dado es para que nosotros la retengamos. Tenemos que aprender a ser esos administradores de lo que Dios, del sustento que Dios nos ha dado. La moda puede estar muy bonita, la tendencia puede ser muy bonita, pero si no me alcanza, no puedo gastar más de lo que yo genero. Porque dice la Biblia que engañosa es la gracia y vana la hermosura.
Hay mujeres, y yo las conozco, y que han hecho esas cirugías estéticas y luego son precios muy elevados, y luego están metidas ya en deudas y deudas y deudas y deudas, porque nos están vendiendo una figura de una mujer que tiene que estar curvilínea para poder ser agradable a la vista. Cuando la hermosura de la mujer está cuando Dios nos empieza a vestir. Y parte de eso, Dios nos ha hecho administradoras. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer, porque la mujer puede levantar la voz, porque la mujer puede votar, porque la mujer es libre ahora de decir, yo ya estoy en esa parte de decir, Dios nos da poder. Pero tenemos que encontrar la sumisión. Cuando nosotros hacemos un pacto delante de Dios, cuando una pareja se presenta delante de Dios, qué importante es la bendición en el matrimonio. Qué importante es que dos personas se presenten ahí. Y entonces llega ese momento tan hermoso cuando alguien se acerca, le da una cajita por ahí y le dice, estas las aguas. Y la mujer las toma y dice, sí, yo voy a administrar todo. Y todavía leen un versículo bíblico y dicen, todo lo que caiga en mis manos va a ser prosperado. Hay una bendición de Dios, hay una bendición de un ministro, hay una bendición que está en este momento posicionándose en nuestra vida. Pero cuando ni siquiera está el vínculo del matrimonio, desde ahí empezamos a cargar cadenas generacionales de maldiciones. Entonces tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a bendecir, aprender a comprender el esfuerzo que hace el hombre. Apenas pasábamos por donde están componiendo la carretera del Metlat y decía yo, y estaban los señores muy sudados porque estábamos haciendo un calor, yo veía unos 50 grados, y le dije a mi esposo, oye, qué difícil ha de ser cuando estos señores llegan a su casa. Yo creo que yo le pondría un masaje ahí en la espalda, pobre señor. Pero imagínense que llegan con ese cansancio y todavía tienen que tener el estrés de que tienen que pagar deudas y todavía tienen que tener y todavía están ahí al borde del Metlat. Aquí los orillamos, ¿no? Pero realmente Dios quiere que aprendamos a administrar lo que Dios nos dio. Porque si no somos capaces de administrar en lo poco, no nos va a poder dar mucho. Hemos visto la parte de los denarios, cuando Dios le da a una mujer y le empieza a administrar, dice que el patrón llega y les empieza a administrar y les administra a cada uno conforme los vio. Y al último que le administra, ¿sí? Dice, yo lo escondí, Señor, porque ya sabía que eras un Dios que de por sí le gusta venir con lo que no trabajó. Que el Señor reprenda al diablo. Porque Dios quiere que aprendamos a administrar lo que no. Si tu sueldo a lo mejor es pequeño, aprendamos a administrarlo, aprendamos a agradecer. Pero entonces esta mujer viene y decimos que viene al lugar correcto, le dice, ¿sabes qué? Ha venido el acreedor, ha llegado a mi casa y se quiere llevar a los míos. El enemigo siempre va a querer tener cautivo. Y le dice ahí, y se los quiere llevar a mis hijos para hacerlos siervos. Y veíamos, mi mami estaba, ¿verdad? Estaba dándome con Dios el rema. Y decíamos, el enemigo siempre ha querido tener cautivos a los hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, Él siempre quiere tenerlos como siervos. Pero cuando Satanás se le enfrenta a Jesús, le dijo Jesús, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Los hijos de Dios servimos a Dios. Y aunque el enemigo quiera venir a probar los talentos que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que atar a nuestros hijos al altar y decir los talentos que Dios le dio. Va a ser para que te alabe. Si el hijo es bueno en las matemáticas, va a ser para que glorifique a Dios. Si el hijo es bueno en cantar, va a ser para que le cante a Dios. Si el hijo es bueno, tiene alguna destreza, va a ser para potencializarlo a Dios. Porque el enemigo dice, ha venido por tus hijos. Y hoy Dios te dice, el enemigo está demandando a tus hijos, pero mayor es el que está con nosotros. Hay deudas que se han venido con él, pero nosotros no somos esclavos del pecado. En el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces Dios nos muestra, Dios nos va poniendo a nosotros cómo podemos hacer que nuestros hijos no sean siervos. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, cuando José es vendido por los hermanos, hay una traición ahí, y es vendido por los hermanos, a él se lo llevan como siervo. Dios bendijo la vida de José, él se posicionó, José llegó a ser gobernador, José llegó a ser grande, pero quedó ahí en la cautividad, porque ya no pudieron salir los hijos de José libres de ahí. Tuvieron que pasar un proceso, ellos quedaron ahí.
Y después los egipcios los hacían sus esclavos. Y después tiene que venir un libertador. Dios levanta a un hombre y llega y se levanta y dice. Y entonces yo oía cómo cantaban ahorita que decían, Señor, tú abres el mar. Y estaban y todo, estaba yo viendo ahorita cómo estaban cantando las alabanzas. Y ese es nuestro Dios. El que siempre va a mandar a alguien. Dios siempre va a mandar a ángeles para que te puedan decir las buenas nuevas. Y es decir que Dios no te quiere tener atado. Han venido por tus hijos, han venido a demandar lo que el enemigo cree que es suyo, pero nosotros tenemos poder en el nombre de Dios para arrebatar a los nuestros. La palabra de Dios dice que pasó el ángel de la muerte. Y cuando iba pasando, le mandó Dios y le dijo a Moisés, van a poner afuera de su casa una sangre del cordero, porque no va a entrar el ángel de la muerte en las casas donde hay sangre del cordero. Hay un espíritu de mortandad allá afuera. Pero cubre tu casa con la sangre de Cristo. Y no va a traspasar tu casa. No van a pasar las murallas. Porque Dios nos va a dar ese refuerzo. Dios nos va a dar esa cobertura. Dios va a mandar a alguien en el momento oportuno. Entonces llegaron con esta mujer y dijeron, yo para que vine para ser siervos a los tuyos. Aleluya, gloria a Cristo. Y entonces dice la palabra de Dios que le dice ella, y Eliseo le dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué quieres que yo haga, mujer? ¿Qué hago? Y Dios le ilumina en ese momento la vida de Eliseo y le dice, declárame qué tienes en casa. Y hoy Dios te dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Porque el enemigo a veces nos engaña y nos dice, tú ya no tienes nada. Hay gente que nosotros hemos visto y vive Dios que así es, que les hemos dicho, ¿y cómo van a pagar su deuda? Porque llegan con muchos problemas a nuestro jurídico y dicen, ya no tenemos nada, ni que empeñar, ni nada, de nada. Porque el enemigo nos engaña. Y lo hemos visto muchas veces y decimos, ¿cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale un pulmón? Eres rico. Si hablamos de ese tema. Y cuanto más fuiste comprado con la sangre de Cristo. Y eso no tiene precio. Pero entonces Dios ilumina a esa mujer. Porque estaba en el lugar correcto. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Le dice Eliseo a la mujer, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en casa? Y le dice ella, sí es cierto. Tengo una vasija de aceite. Hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en casa? Porque el aceite que nos da el Espíritu Santo de Dios. Él viene a nuestra vida y entonces el Espíritu nos da la libertad, el Espíritu nos da la fortaleza, nos da el discernimiento, nos da el poder decir, esta decisión la tomo, esta decisión no la tomo. Nos da aún que nosotros podamos sentir, el decir, Señor, tú estás acá. El Espíritu Santo de Dios nos consuela. Y entonces dijo la mujer, yo tengo una vasija de aceite. Entonces Dios quiere que tu vasija esté llena del Espíritu Santo, porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Si el Espíritu Santo de Dios está ahí, aún hay oportunidad, aún hay tiempo, aún Dios puede manifestarse con poder y con gloria en ti. Amén, gloria a Cristo. Porque Jesucristo subió. Dijo, me voy a ir, voy a subir, voy a estar con mi Padre, pero ustedes van a tener mi presencia, que va a ser a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú estás ahí, en ese momento delante de la presencia de Dios, y cuando cantamos y alabamos a Dios y levantamos nuestras manos, llega un momento en que dejamos de sentir y entra como un calorcito y decimos, el Espíritu Santo de Dios está. Y hay gente que empieza a hablar lenguas y empieza a profetizar y empieza a sentir una administración. Porque esta gente estuvo cautiva. Porque los hijos de José estuvieron cautivos. Pero llegó un momento en que dijo Dios, cuando Jehová hiciere volver esa cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se va a llenar de risa, nuestra lengua de la alabanza, y las naciones van a decir afuera, grandes cosas hizo Jehová. Porque esta mujer está endeudada. Tu vida puede ser un testimonio. Una mujer fue la primera que vio un milagro y salió y le dijo a todos, ahí está el Hijo de Dios, ha venido a esta tierra. Y entonces ella fue la primera que empezó a evangelizar. Entonces le dijo Eliseo a esa mujer, dijo, yo tengo una vasija de aceite en casa. Sí, es cierto, no es que no tenga nada, hay una vasija, hay misericordia todavía, hay gracia todavía, todavía puede hacerse un milagro. Gloria a Cristo. Y entonces le dijo Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, ¿sí?
Y le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Cuando nosotros vamos y decimos, veíamos mi mamá y yo y estábamos haciendo todo el rema de acá. Y decía, Dios le dice a Eliseo, dile que vaya y que pida prestadas vasijas porque va a haber un milagro. Pero Dios la puso a trabajar. Le dijo, hay un conflicto. Para Dios no le faltaba nada de decir, ¿sabes qué? En esa misma vasija nunca se va a terminar de llenar y va a seguirse llenando y va a ser el milagro como con los panes y los peces. Pero esta vez Dios quería hacer un mensaje diferente. Y le dijo, pide vasijas prestadas, sal de tu estado de confort, busca, y ten fe, porque pide muchas, porque la abundancia que viene va a ser grande. Amén. Así que hoy Dios te dice, no importa lo que te haya dicho el acreedor que mañana viene el embargo, Dios te va a hacer libre. No importa que te dijeron que ya no tienes nada en casa, Dios va a liberar lo que te Amén. Pero Dios quiere ver ese esfuerzo, que te levantes. La palabra de Dios dice, mira la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y serás sabio. Dobla rodillas, empieza a esforzarte. Dice, Señor, controla toda ansiedad, todo espíritu que yo tengo, a lo mejor de poca autoestima, para que yo se compra y compra y compra y compra. Más del país, vienen muchas cosas, pero Dios nos sostiene. Amén. Dice la Biblia, no os afanéis porque vas a comer el día de mañana. Mira las aves del cielo, Dios las cuida. Los lirios, Dios los viste. Aún en medio del pecado, en medio de la desobediencia, Dios tuvo compasión de Adán y Eva y dijo, los voy a vestir. Desobedecieron, me fallaron, pero los voy a vestir. Dios te va a vestir. Si has tomado malas decisiones, hoy es el tiempo que digas, no quiero volver a hacerlo. Y Dios te va a dar vestiduras nuevas. Si ha llegado vestidura de vergüenza a tu casa, porque bien es cierto que cuando tocan a tu puerta y te dicen, págame lo que me debes, y empiezan a ofender, y empiezan a decir cosas terribles. Somos hijos de Dios. No tenemos por qué pasar por eso. Si el enemigo te ha humillado, si los vecinos ya todos te ven raro porque dicen, es que el Señor es bien deudor, o esa señora es bien deudora, Dios te va a posicionar otra vez. Y van a ver abundancia en casa, y van a ver que viene bendición, y van a ver que cuando si ya nadie lo viene a cobrar, porque ha empezado a tomar buenas decisiones. Amén. Porque empezó a administrar lo que Dios le había dado. Gloria a Dios. Pero tenemos que aprender a decir no. Y tenemos que cubrir a nuestros hijos. Porque esta mujer dice que encerró a sus hijos y dijo, van a ver la gloria de Dios, va a descender en este lugar. Si aún sean muchos los requisitos que han llegado a tu casa y que han llegado a cobrar y que han llegado a decirte, ya no hay solución, ya no hay, declara lo que tienes en casa y úsalo. Hay mucha gente que tuviera mucho efectivo, pero no tiene salud. Dios te ha dado vida, te ha dado energía para que le puedas servir. Y la abundancia y las cosas terrenales van a venir por añadidura. Vas a ver milagros. Pero yo siempre les he dicho a los hermanos, y él ha venido y dicho, es que Dios me ganó. ¿Por qué? Porque yo pues ya no tengo ni para comer. Pero Dios es el dueño de la casa. El Dios el que servimos no nos va a dejar avergonzados. El Dios en que servimos no es un Dios para que los hijos de Dios estén escondiendo. Cancelamos todo espíritu que venga a levantarse con conocimiento de Dios. Que digan, escóndele, cierra la puerta, porque viene el alrededor. No. Somos hijos de un rey, herederos del reino. ¿Por qué nos hemos de esconder? En ese tiempo llegó el gigante con David y le dijo, a ver, salgan todos los que son hijos de Jehová. Y todos se escondieron porque tuvieron miedo. Pero hubo un joven pequeño que dijo, écheme al gigante, porque yo vengo, que tú vienes con espada de jabalí, pero yo vengo con la gloria de Dios y te voy a destruir. Y pudo y lo destruyó. No tenemos por qué perder la dignidad, somos hijos de Dios. Amén. Si tomaste una mala decisión, Dios está aquí para poder rehacer todo, reinventarte. Gloria a Cristo. Y Dios te va a dar dominio propio. Para que dice que la mujer es sabia, viene el marido y es el orgullo y viene pavoneándose porque tomó la mejor decisión, porque se para temprano, ir a los hilos y va y los vete. Las mujeres hoy se están levantando todas allá afuera, ¿sí? y es respetable lo que ellas pueden decir. Es muy respetable, yo respeto, y ayer estuvimos por ahí haciendo cosas buenas, por ahí enlaces y cosas buenas para que levanten la voz cuando sean víctimas de muchas cosas. Pero las mujeres tenemos que saber administrar.
Tenemos que entender que la palabra de Dios dice que la cabeza del hogar es el hombre. Cuando está sujeto a Dios. Y si es el tiempo como el tiempo de Débora, que dice Dios, busqué varón y no hallé. Y entonces se levanta Débora y dice, te levanté como madre para las naciones. Dios quiere, cuando pasen, dice, sus hijos la alaban. Sus hijos, la mujer sabia pasa y los hijos la alaban y dicen, ahí viene mi mamá. Sí. Así como la canción de Topollillo, esa es mi mamá. Que tus hijos digan, esta es mi mamá, una mujer que toma decisiones sabias, que si bien no las tomó en su momento, supo recapacitar, supo reinventarse, supo aceptar que todo viene de Dios. Alejados de Dios nada podemos hacer. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Yo nunca le he tenido miedo a los humanos, jamás. Porque sé que Dios está conmigo. Amén. Porque sé quién me envió. Porque sé a dónde voy y sé que mi misión. Y hoy puedo decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando hemos estado en valle de sombra de muerte, le he dicho a Dios, Señor, en 3-4 minutos te voy a ver. Y voy a ver a mi Creador. Hemos llegado a ese nivel de amar a nuestro Dios. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Esta mujer declaró lo que tenía en casa y vio el milagro de Dios. Reconoció que había un profeta, reconoció que había un enviado, que tenía el poder para hacer un milagro. Reconoce a tu pastor, reconoce paternidad, porque a través de él Dios te va a hablar. A través de él Dios va a mandar ese milagro que tú estás esperando. Pero tienes que hablar. Así como las de afuera están levantando la voz, tenemos que levantarnos y decir, necesito ayuda, ya no puedo con esto. No me puedo controlar, sigo comprando y comprando, sigo pidiendo y pidiendo. Y no lo puedo parar. Es que tengo que mantener un estatus, hermanas, todas las hermanas llevan bolsas diferentes, llevan ropa diferente, tengo que mantener un estatus. Dios te va a dar ese estatus. Pero las vestiduras más hermosas son las que se llevan cuando se lleva el alma limpia. Amén, gloria a Cristo, aleluya. Las más hermosas son aquellas que son de obediencia. Los ejemplos más hermosos es cuando uno de tus hijos dice, no sé qué voy a comer, y tú te hincas a orar y dices, Señor, tú vas a proveer, no sé cómo, pero vas a proveer. Porque antes que sean mis hijos, son tus hijos. Y entonces Dios hace cosas sobrenaturales. El Dios que servimos es el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo sobrenatural. El que abrió el mar para que su pueblo pasara porque no se podía mojar y los enemigos venían atrás. Y cantamos y decimos, Señor, echó a la mar los carros del faraón. Pero créetelo, ve el mar que está frente a ti porque se va a abrir y vas a pasar. La tierra prometida está del otro lado. No te quedes ahí amedrentado porque el enemigo vino y te dijo que te va a robar tal cosa. Porque el plan de Él es ese. Pero también Dios tiene un plan para tu vida. Y ha mandado siervos, y ha mandado movimientos que se han levantado. Y uno de ellos, bendecimos la cobertura que tenemos, que son ministerios de Benecer. Nos hemos levantado, y en la semana antepasada estábamos con banderas y decíamos, México es de Cristo. Y no importa lo que digan los demás, México es para Cristo, Veracruz es para Cristo, y Río Blanco es para Cristo. Porque hemos y no vamos a dar un paso atrás. Porque Dios nos ha dado libertad, hoy podemos compartir, hoy podemos subir a plataformas y decir, Cristo viene, Cristo vive, Cristo sana. Ya no hay pretexto para que no busques a Dios. Y para que no veas ese milagro. Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quieren. Entonces tomen ese aceite que Dios ha dado, que es el Espíritu de Dios, pero tómenlo en serio. Díganle, Señor, yo quiero que derrame sobre mí tu Espíritu. Yo quiero sentir lo que esos locos sienten. ¿Por qué brincan? Porque estamos felices, porque conocemos la libertad y la libertad nos ha hecho libres. Porque las cadenas y los yugos fueron cortados, porque no importa el destino que tuvieron mis abuelos, mis padres, yo soy una mujer libre, porque Dios me hizo libre. Y mis hijos son una generación que está clamando a Dios y que estamos cubriéndolos, porque aún que la maldad se multiplica, también la gracia se multiplica.
Entonces declara a Dios que tienes. Dile, Señor, solamente tengo 2 manos y 2 pies para servirte. Y Dios te va a decir, con eso es suficiente, no necesito más, yo tengo todo. Sí, amén. Y todo te está esperando. Pero cuando nos rendimos a Dios, por eso levantamos las manos. Hay una alabanza que dice, levanto mis manos cuando ya no tengo fuerzas. Levanto las manos aunque tenga 1000 problemas, porque nos estamos rindiendo a Dios. Amén. Y a Dios le agrada cuando renunciamos al yo. A Dios le agrada cuando decimos, Señor, vengo y te dejo todas las cosas a ti. Y si en tu caso no es un caso que tú digas, Señor, yo no tengo una necesidad económica, yo soy una persona que tiene afluencia y tú así me has bendecido y yo soy consentida. Hay una hermana que dijo, yo soy, que se atrevió a decir, yo soy la consentida de Dios. Yo recuerdo hace muchos años. Y cuando dijo eso la hermana, como a los 2 años, mi hijo cayó mal. Perdió todo lo que tenía, se quedó sin propiedades, se quedó sin nada. Ella iba a conocer porque tú habías sido de volar atrás de ella. Dios no tiene consentidas, todo es por su gracia. Amén. Gloria a Cristo. Todo es por su gracia. Sí, amén. No somos merecedores de nada. Todo es por misericordia. El que pagó el precio fue Jesucristo. Y la gloria y la honra es para Él. Amén. Gloria a Solo Cristo. somos siervos Aleluya. inútiles, de los cuales Dios tuvo misericordia un día, y de los cuales Dios dijo, voy a hacer algo bueno, y te sacó de lodo cenagoso, y te levantó, y te sentó con príncipes, y hoy eres su hijo. Amén. Gloria a Cristo. Hoy puedes acercarte confiadamente al trono de gracia y decir, Señor, yo vengo, porque soy tu hijo. Y Dios a un hijo no lo quiere ver mal. Dios le dijo a Jeremías, los planes que tengo para contigo son de bien. Yo quiero que seas feliz. Gloria al Señor. Los planes que Dios tiene para contigo son de bien. Yo solo te pido que tú no dimensiones a Dios en la parte económica. Eso va a venir por añadidura. Tú dile, Señor, yo quiero aprender a administrar lo que me has dado. Yo quiero aprender a renunciar lo que mis padres dejaron. Yo quiero aprender a renunciar a aquellas cosas que quedaron ahí, que a lo mejor yo ni me acuerdo. Aquellos pactos que a lo mejor hicimos. Hay canciones seculares que dicen, todo el amor, todo para ti, yo dejo todo porque me quieras, y lo estamos canta y canta y estamos decreta y decreta y decreta y ni siquiera nos damos cuenta. Todo el pacto que nosotros pudimos llegar a hacer. Tenemos que renunciar a eso.